Muy bien, muy bien. Estamos aquí ya conectándonos a la página de Aviva Church en esta semana de santificación. Sería bueno ir viendo quién se está conectando en este momento, que nos escriban allí a través de la página, compartan también el post que estamos haciendo, compartan el post, pueden compartirlo ahí en sus muros para que también podamos compartir lo que estamos haciendo en este día. Ya tenemos varios que se están conectando y también aquí saludamos a los que nos están acompañando en este día. Atrás de las cámaras, de las cámaras que tenemos aquí, también hay algunas personas que están compartiendo en vivo con nosotros, así que estamos muy expectantes, muy alegres por este tiempo que estamos viviendo. Ayer fue un servicio tremendo servicio que hemos vivido, tiempos de altar, tiempos de búsqueda, tiempos de bendición, tiempos donde hay que buscar al Señor. Por eso hemos hecho esta semana dedicado a temas sobre santificación, sobre arrepentimiento, búsqueda de Dios, santificación, santidad. Así que estamos muy alegres y hoy tenemos también mucho para compartir sobre la palabra del Señor, pero nos gustaría que también podamos un poco interactuar aquí con... acá ya nos están saludando los hermanos, saludamos. Quiero que también en un ratito venga mi esposa y que ella está más conectada con los mensajes que estamos recibiendo. También puedes hacer algún pedido de oración a través de los mensajes que puedes escribir allí en la página. Puedes enviar un WhatsApp también al 256-652-8497. 256-652-8497. Muy bien, estamos muy contentos. Vamos a estar haciendo estas conexiones online hoy lunes, miércoles a las 6 de la tarde y viernes también a las 6 de la tarde, compartiendo otros temas de lo mismo que estamos hablando, de la Semana de Santificación, pero otros títulos. Y luego terminamos el próximo domingo, con lo que estamos hablando. Así que bienvenidos los que siguen todavía llegando aquí, bienvenidos los que están acompañándonos aquí, los que nos están acompañando también por internet. Quiero que vengas un poquito, Vane, para que nos comentes un poquito quiénes se están conectando, si hay algún comentario, algo que podamos en este día compartir. Buenos días o buenas tardes. Sí, queremos darle la bienvenida a Joana, que está conectada con nosotros, a María Eugenia, a Jenny y a cada uno de los que están mirando, aunque quizá todavía no aparezcan que están mirando, pero tenemos unas cuantas personas conectadas y podemos verlo. Así que bienvenidos y esperamos ser de bendición en esta tarde para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ya vamos a empezar a compartir un poquito y después, luego, si hay algún pedido de oración, si hay algún comentario, podemos también añadirlo en este momento. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la tibieza espiritual, ¿no? Cómo transformar la tibieza espiritual cuando uno está en las cosas del Señor, cuando uno está caminando en el camino del Señor y de repente le cuesta orar, le cuesta buscar al Señor, le cuesta congregarse, ¿no? Porque la importancia de poder congregarse es algo que lo vemos en la palabra del Señor, que no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Se ve que era una costumbre también en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo donde muchas personas no concurrían a la iglesia, y qué bueno que es estar los hermanos juntos y en armonía, dice la palabra de Dios, ¿no? Porque allí hay bendición, allí hay bendición, allí hay comunión, allí hay relación, allí hay interacción y unos por otros podemos orar, podemos juntos llevar adelante las cargas, ¿no? Como dice la palabra de Dios, llevad los unos las cargas de los otros, ¿no? La importancia de sostener, ¿no? Hoy quizás yo estoy necesitado, mañana tú estás necesitado y entre los hermanos podemos ayudarnos, podemos bendecirnos, orar unos por otros. ¿Y qué sucede cuando uno está un poco tibio en las cosas espirituales, ¿no?
Algo tibio no es algo ni frío ni caliente. Muy bien, muy bien. No es algo ni frío ni caliente, no es algo como tenue. Podemos decir esa palabra tenue. Podemos decir algo quizás indiferente, ¿no? Cuando uno está tibio, está así medio indiferente, tenue. Le falta pasión. Cuando uno está está bien en la pasión, tiene mucha actitud, ¿no? Tiene mucha fuerza para hacer las cosas. Pero cuando uno está tibio, está como desapasionado, que no tiene ganas, que no tiene muchos deseos. Puede traducirse esta palabra como algo templado, como algo moderado, como algo liviano, ¿no? Descuidado también. Podemos decir que una persona tibia puede llegar a descuidar las cosas de Dios. Por eso la importancia en esta semana de tomar decisiones. Esta semana estamos tomando decisiones. Empezamos ayer con el arrepentimiento, ¿no? Un tema que vimos en el Nuevo Testamento, como el Señor levantó a Juan el Bautista y él predicaba el bautismo de arrepentimiento, ¿no? Después vemos nuestro Señor Jesús, que también predicaba sobre arrepentimiento. La iglesia primitiva predicaba sobre el arrepentimiento. El apóstol Pablo, los apóstoles predicaban. Qué importante que cuando uno se arrepiente, cuando uno tiene esa actitud, esa decisión de arrepentirse, ahí es donde empiezan estos nuevos comienzos con el Señor, esos nuevos tiempos. Y ayer vimos eso, y hoy estamos viendo cómo transformar cómo cambiar esa tibieza espiritual que muchas veces parece que es fuerte de dejar, ¿no? Parece que es fuerte de vencer. Trae debilidad espiritual. Una de las cosas que vemos es la debilidad que trae un cristiano sin fuerzas, un cristiano débil que pierde ese propósito por un tiempo, ¿no? Y se deja llevar por las situaciones, las circunstancias de la vida, los problemas que tienden a hundirnos, que tienden a las situaciones difíciles. Entonces, si uno está tibio, está como casi prácticamente más frío que caliente, ¿no? Desganado, sin ganas, sin fuerza. Entonces, la tibieza es algo medio, no es ni una cosa ni la otra, no es ni frío ni caliente, dijimos, es tibio, ¿no? Y cuando hablamos de tibieza, no solamente las cosas espirituales, podemos vivir también la tibieza en lo que es el área emocional, ¿no? Qué complejo sería eso, ¿no? Porque si nos guiamos por las cosas, por los sentimientos, una vez sentimos de orar, o otra vez sentimos de ir a la iglesia, o no sentimos, o imagínense un matrimonio que hoy sienta que la quiere a la esposa y mañana sienta que no la quiere. O sea, qué difícil sería allí estar bien con la persona que uno ama, ¿no? Entonces, en la parte emocional también es algo malo. Cuando en el matrimonio, por ejemplo, se siente esta tibieza, pareciera como que todo se vuelve mecánico, ¿no? Uno hace las cosas porque hay que hacerlas. Como muchos dicen, hago esto porque no me queda otra opción. Bueno, no. Imagínate en las cosas espirituales también, ¿no? Cuando uno se vuelve mecánico, hace las cosas porque las tiene que hacer o porque tiene que cumplir. El tibio generalmente puede ser una persona que hace las cosas por cumplir con Dios. Sabe que muchos dicen, no, es que hay un infierno, hay un lugar de sufrimiento y yo no quiero ir ahí, entonces necesito cumplir. No necesitas cumplir, necesitas ser más que cumplir. Dios está buscando que nosotros seamos hijos, no que solamente cumplamos con Él. Tú si tienes hijos te darás cuenta que tus hijos no solamente quieren cumplir contigo, te quieren mirar, te quieren amar, te quieren abrazar, quieren hablar contigo, quieren abrir su corazón. Así es nuestra relación también con el Señor. Entonces la tibieza emocional podemos decir que es sinónimo de poco compromiso. Ahí está. La tibieza va a hacer que no tengamos compromiso en las cosas. No solamente en la iglesia, que es lo que, por supuesto, como pastores nosotros estamos predicando hoy, pero fíjate que tiene mucho que ver con el trabajo también, ¿no? Yo le decía hace unas semanas atrás a una persona que tiene que trabajar y hacerlo para Dios, aunque muchas veces, por supuesto, el jefe o las situaciones que hay en el trabajo hacen que uno diga, bueno, pero no voy a dar todo lo que estoy dando, no voy a trabajar como me corresponde. Pero cuando uno lo hace para Dios, hay bendición, porque uno lo hace para el Señor.
que es el que te abre puertas, el que te ayuda, el que te levanta, el que te prospera. Entonces ahí hay gracia de Dios, ¿no? Cuando lo haces para el Señor. Pero la tibieza emocional también es sinónimo de poco compromiso. En este día te quiero alentar para que te comprometas con Dios, te comprometas con el Señor, te entregues al Señor, te comprometas, te juegues para Dios, te gastes para Dios, porque lo más lindo que puede hacer un cristiano es poder servir al Señor, poder amarlo, poder, aún en momentos difíciles, poder ser fiel, ¿no? Que Dios diga de nosotros, mi hijo o mis hijos están siendo fieles en momentos, en situaciones donde son, bueno, difíciles, apremiantes muchas veces. Juguémonos para el Señor, gastémonos para el Señor, sirvámosles al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro amor. Entonces las personas tibias también no suelen ser personas que toman decisiones comprometidas. Por eso estoy hablando de esto hoy. Y por supuesto que uno cuando lo arma se predica primero a uno, pasa la palabra de Dios primero a uno para poder predicarla también. Pero fíjate, no son personas que suelen tomar decisiones comprometidas. Yo puse acá los ni, porque no es ni no ni sí, muchas veces es ni. Entonces no podemos tomar decisiones, estamos estancados, estamos parados, estamos detenidos, muchas veces por miedos, muchas veces por situaciones que nos han marcado en la vida. Personas se han vuelto o se vuelven tibias. Pero en esta semana estamos predicando, estamos hablando sobre estos temas, tremendos temas que tocan el corazón, ¿no? Que tocan, van ahí al punto donde tienen que ir, ¿no? Como Jesús. Hace unos domingos atrás predicamos sobre Nicodemo, ¿no? Que Nicodemo se acercó de noche y le dijo a Jesús, Señor, sabemos que tú eres un buen maestro, que tú eres un hombre de Dios, y bueno, como para quizás pensando en halagarlo de más, ¿no? Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea, fue al punto, ¿no? Fue al punto, no era acá cuestión de halagar, ni de... no había tiempo que perder. Jesús fue al punto, a la necesidad lo que él necesitaba. Y le dijo, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. O sea, es bueno que prediquemos la palabra de Dios con amor, con cuidado, sin juzgar. Sino que la palabra de Dios es de espada de dos filos, es fuerte escucharla, pero a la vez sana y restaura. Amén. En estos días estamos predicando la palabra del Señor como está escrita en la Biblia. Entonces, estamos hablando de las personas tibias. Y son personas que generalmente están como adormecidas a nivel personal, espiritual, no hay proyectos, no hay a nivel familiar también o en la crianza de los hijos, ¿no? Nuestros hijos necesitan ver padres crecidos, padres enteros, padres que, claro, no son perfectos, nadie es perfecto, pero necesitan ver padres que buscan al Señor, que quieren dejarles un ejemplo a través de la enseñanza, no solamente de la predicación, ¿no? Que nosotros enseñamos, tenemos altar familiar, sin embargo, no solamente eso, sino con el ejemplo. Es tremendo que tu hijo, si eres padre, tu hijo te vea buscando al Señor, que te vea orando, te vea buscando, te vea clamando, y te vea llorando. Muchas veces uno va a la presencia de Dios y llora y se quebranta, y somos personas, ¿no? Que también sentimos. Pero ¿qué sucede cuando hay áreas que están adormecidas? Que están como, uno espiritualmente está como dormido. Uno tiene que tener cuidado porque el próximo paso es salirse. El próximo paso es irse de las cosas del Señor. Por eso es una predicación de alerta en este día, ¿no? Y fíjate, la tibieza espiritual es como que está caracterizada espiritualmente como, yo diría, como por un lugar así cómodo, donde uno se acomoda, donde uno viene a ser más que nada como un espectador, ¿no? Cuidado cuando uno dice, bueno, a ver, voy a la iglesia, está todo armado, o cuidado cuando uno dice, llego solamente para adorar o para cantar y me voy. O sea, está bien al principio cuando uno conoce al Señor, pero hay un momento donde uno tiene que servir al Señor y más que espectador tiene que ser un protagonista de las cosas de Dios, ¿no? Qué hermoso eso, ¿no? Ser un protagonista. Entonces, pero ¿qué pasa cuando tenemos tiempo en la iglesia y nos volvemos así como muy cómodos, estamos relajados, ahí descansamos, ¿no? Que nos oran, nos visitan, nos bendicen, y uno está allí experimentando el descanso, ¿no? Muchos dicen, no, estoy reposando, ¿no? De las cosas de Dios. Sí, está bien, hay que descansar, pero también hay que servir al Señor.
Y cuando vemos en la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, no sé si alguien más tienes allí algún comentario o alguien más que se ha conectado, quisiera, mientras estás ahí en tu casa buscando una Biblia o buscando este versículo en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, quiero invitarte para que podamos saludar a alguien más. Sí, Oscar y Rosa están conectados, está conectada Yari y Luis Ramírez, Amanda, Tali está conectada, Mari Carmen está conectada, okay. Mavita, Roberto, Rosita, Élida, Betty, Laurita, Paoli, los hermanos Paoli, sí, que los queremos mucho. Desde Washington State están ellos, ¿no? No, ellos están en Oklahoma. En Oklahoma, perdón. Nuestra amiga Lilian. Y poquito a poquito están conectándose unos cuantos, así que gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde. Muy bien, entonces ya ahí tienes Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y ustedes saben que es una de las cartas que, de las 7 cartas de Apocalipsis, y la palabra de Dios dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero fíjate lo que dice el 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Esta carta de la Odisea es este último tiempo de la iglesia. Cada carta podemos ver que tiene un tiempo, por ejemplo, de años, ¿no? De tal año a tal año. Bueno, la Odisea es la última carta y es el tiempo de la última iglesia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es la última carta, dijimos. Y fíjate que uno a veces también va y lee un poco la historia de lo que está estudiando, de lo que quiere predicar. Y esta ciudad fue fundada por Antíoco II y su esposa se llamaba la Odisea. Entonces él le puso la Odisea, que significa justicia del pueblo. Justicia del pueblo. Fíjate qué interesante, porque estamos viviendo tiempos donde cada vez más se está viendo la justicia del pueblo. O sea, los gobernantes, ¿qué quieren? Votos. Y como quieren cada vez más votos, ¿qué hacen? Escuchan lo que la gente quiere, ¿sí? Y las nuevas leyes que se están adoptando, la mayoría y muchas son antibíblicas, pero están escuchando al pueblo más que a Dios. Están escuchando más que nada lo que la gente quiere, ¿no? Muchas cosas son disparatadas, sin embargo, es el tiempo del pueblo, el último tiempo es el tiempo de la voz del pueblo. Y qué tremendo, porque la historia también nos dice que esta mujer, la Odisea, terminó envenenando a su esposo. Miren qué tremendo, ¿no? Y qué terrible que es, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Fíjate que lo tibio envenena, lo tibio no bendice, lo tibio no... Desde el punto de vista de la palabra de Dios, las cosas tibias es como que causan náusea, dice acá, ¿no? Como que causa algo malo en el cuerpo, ¿no? Y apaga la pasión, apaga el espíritu, apaga la santidad, ¿no? Esta ciudad de la Odisea, qué interesante cuando leemos la historia, vemos que era una ciudad opulenta, o sea, una ciudad orgullosa de lo que tenía. ¿Qué tenían? Riquezas. De hecho, nunca esta ciudad aceptó ayuda de otras ciudades, ¿no? Porque hubo terremotos, hubo tiempos críticos, sin embargo, era orgullosa en lo que tenía esta ciudad, ¿no? 3 cosas se destacan aquí en la Odisea, para introducirnos en el tema.
Numerosas transacciones comerciales, de donde procedía esa opulencia, esa prosperidad económica que tenía la ciudad. Era una ciudad floreciente en la industria de tejidos. O sea, de ahí la lana fina era una de las mejores, fíjate, que se hacía así. Yo digo esto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. Y aparte era sede de un centro médico oculista, como pocos en ese tiempo, ¿no? El avance que habían logrado era tremendo en el punto de vista de los ojos, del estudio de los ojos. Y quiero que un poco veamos a través de estos versículos cómo la tibieza espiritual puede desviarnos del camino de Dios. ¿Qué es lo que hoy queremos, ¿no? Que podamos afirmarnos. Si hay algo que Dios nos pueda hablar, que nos pueda mostrar para afirmarnos en las cosas del Señor, con amor, porque el Señor nos ama, ¿no? Nos ama y nos quiere ver bien. Por eso yo ayer decía en el sermón, en la predicación, que Dios nos ama a todos, pero nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. Quiere restaurarnos, quiere sanarnos, quiere transformarnos, quiere hablarnos. La tibieza espiritual, entonces, nos roba muchas cosas, entre ellos el ser testigos para Dios. El versículo 14 leímos que decía, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Fíjate, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, ¿no? Yo veía esa palabra amén, que muchas veces usamos, claro, cuando terminamos de orar, usamos la palabra amén, pero ¿sabías tú lo que significa esa palabra amén? ¿Sabes lo que significa? Significa sustentador en la palabra de Dios, ¿no? O sea, algo que da soporte, firmeza, algo que da seguridad. De esta palabra se derivan muchas palabras, muchísimas, yo escribí solamente unas 6, 7. De ahí se derivan fidelidad, verdad, seguridad, columna, pacto confirmado, ¿no? Es algo firme, algo sólido. Es algo firme, algo fiel, algo veraz. La palabra amén. Por eso cuando decimos amén, estamos diciendo que se van a hacer firmes las promesas de Dios, ¿no? Cuando predicamos, cuando compartimos la palabra de Dios, cuando leemos un versículo, decimos amén. O sea, que así sea, que así se cumpla. Y esta ciudad de la Odisea había recibido numerosos terremotos. Había sido muy, muy golpeada esta ciudad. Sin embargo, Dios le está diciendo, yo soy el amén, en la firmeza que tú necesitas. No te sostengas en las cosas materiales, ciudad, ¿no? Porque así, donde estaba plantada la iglesia, ahí en la Odisea, vamos a ver que la iglesia estaba prácticamente como estaba la ciudad. Entonces la palabra es para la iglesia y la palabra es para la ciudad también, y para este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces nos sostenemos en las cosas tangibles, ¿no? Mucha gente dice, bueno, no me preocupo porque tengo una cuenta de banco, no sé, un ejemplo, digo ahora, no sé. Entonces hay gente, pero el que no tiene, ¿cómo hace? El que no tiene busca a Dios, ¿no? El que no tiene depende de Dios. Pero el que tiene dice, bueno, me he enriquecido, tengo esto, total, si necesito voy y lo agarro. Voy y lo tengo. Pero el amén significa el sustentador. Y Dios es nuestro sustentador. Es aquel que puede sustentarnos en tiempos de terremoto, ¿no? Entre comillas, como había vivido esta ciudad. ¿Cuántos terremotos has pasado tú en tu vida? Eso me preguntaba yo mientras armaba esto en este día, ¿no? Y si has pasado muchos terremotos, por ahí hoy estás ahora conectado, escuchando y no te has acercado a una iglesia, o algunos quizás tuvieron una mala experiencia, otros nunca fueron a una iglesia, pero siempre hay una primera vez, ¿no? Siempre hay una primera vez para probar, para ver, para acercarse a Dios. Esa es la invitación que te estamos haciendo en este día. Pero ¿cuántos terremotos has pasado en tu vida y los has pasado solo? Los has pasado sola. Fíjate, pudiendo ahora tomar una decisión para pasar estas pruebas, estas dificultades que quizás en este momento estás pasando. Yo no sé, pero aquí estoy viendo muchos que se han conectado, que están conectados. Quizás no los conocemos, no lo hemos visto, nos conocemos solamente por internet. Pero ¿cuántos terremotos has pasado en tu vida? ¿Y por qué no te acercas al Señor? ¿Por qué no te acercas a Dios? Que es quien puede afirmar. Fíjate, la palabra amén significa afirmar. Él es el que puede afirmar tu vida, ¿no? Y Cristo es el amén, el que tiene la última palabra. Él es el amén. Y cuando uno termina de orar, muchas veces dice amén. Es la última palabra. Es Jesús el que tiene la última palabra. Muchas personas viven situaciones donde dicen, bueno, no hay nada más que hacer, ¿no? Cuando dicen no hay nada más que hacer con esta persona,
Y cuando el hombre no tiene más que hacer, Dios tiene algo que puede hacer. Él es el Amén, él tiene la última palabra. El testigo fiel y veraz, claro, es el testigo. Él fue el único que nos vino a traer la palabra de Dios, del Padre. Directamente lo escuchó al Padre, ¿no? Y vino, no es que alguien se lo contó, no es alguien que se lo dijo, ni es como un teléfono descompuesto que se viene uno hablando, el otro. No, él es el testigo verdadero. Y eso significa alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. O sea, Él es la verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es la verdad. Él es el que habla verdad, no es mentira. No es una religión mentirosa, ni es algo donde, por ejemplo, hay muchas religiones donde no pueden sostener lo que están diciendo. No hay, por ejemplo, moneda, no se ha encontrado nada. Sin embargo, nosotros creemos en un Dios del cual tenemos mucha historia y siguen todavía encontrándose cosas que confirman la palabra de Dios. Entonces, es tremendo. Él es la verdad. Jesús es la verdad, es el testigo fiel, es el único abogado que tenemos, que no es como los abogados de aquí de la tierra, es el abogado perfecto que está abogando por nosotros. Testigo es aquel que da fe de lo que ha visto, de lo que ha experimentado. Por eso el llamado que tenemos nosotros, los que seguimos a Dios, es un llamado a ser testigos, ¿no? La palabra de Dios dice, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros somos testigos de las cosas de Dios, pero ahora Jesús es el testigo, en mayúscula, ¿no? Porque también testigo significa mártir. Y Jesús fue mártir, murió por nosotros, se entregó por nosotros. La verdad es uno de los valores más escasos en este mundo, por la enorme cantidad de mentiras que hay, ¿no? La enorme cantidad de mentiras. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios que es verdadero, que es fiel. Y la gente se pregunta, muchas personas se preguntan, hoy en día mucha gente se pregunta y dice, ¿y cuál es la verdad? ¿No? Sí, podemos ver que en la palabra del Señor, Pilato se preguntó, ¿qué es la verdad? Allí en Juan capítulo 18, versículos 38, ¿qué es la verdad? Y Jesús estaba frente de él, y él era la verdad en ese momento. Y Jesús mismo dijo, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Miren qué importante, Juan 18, 37, ¿no? O sea, Él está diciendo a Él que Él ha venido al mundo para dar testimonio de esta verdad. Y esta es la verdad que nos ha transformado, la verdad que nos ha cambiado, la verdad que nos ha tocado, la verdad que nos ha sacado de situaciones. Aquí puede haber en la iglesia cientos de testimonios, de personas que han cambiado, que no son las mismas, que Dios ha hecho algo nuevo, porque cuando la verdad se te revela, no puede ser el mismo, no puede ser la misma persona. Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice, nadie va al Padre si no es a través de Él. Ahora, en esta ciudad, la Odisea era una ciudad termal. Y todavía, si tú buscas, posiblemente en Google, puedes allí buscar, vas a encontrar que todavía hay fotos hoy en día de caños que han quedado de la parte termal. Y estas cañerías descendían, trayendo agua bien caliente, pero como venían a través de esos caños que habían diseñado, cuando llegaban a las casas, el problema era que se entibiaba, ¿sí? Y en muchos casos, esos caños se mezclaban con el agua corriente que había, ¿sí? El agua termal con el agua corriente. ¿Qué producía? Producía que el agua fuera tibia. Y aparte el olor, un olor maleante, dicen que era un olor fuerte. Y así como estaban mezcladas estas aguas, que en vez de estar calientes o frías estaban tibias, así estaba la ciudad y así estaban las cosas espirituales, la iglesia misma. Entonces la iglesia en la Odisea estaba viviendo en tiempos de ¿qué? De indiferencia, de tibieza, podemos decir de arrogancia, ¿sí? Podemos decir de autosuficiencia o engreimiento también de las cosas espirituales, diciendo no necesitamos nada. Por eso el versículo 3 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué dice ojalá fuese frío o caliente? Porque
Si es caliente está bien. Pero si es frío, también hay más posibilidad de que el frío se entregue a Dios. Pero el tibio conoce de las cosas de Dios, pero tampoco es frío, porque conoce. Está en un lugar medio, de los cuales es más difícil salir de ese estado. Entonces dice, esta palabra que aunque te parezca fuerte, te vomitaré en mi boca, lo que está diciendo es, no está diciendo que lo va a hacer. De hecho, no lo hizo. Esa es la gran noticia que tenemos, ¿no? O sea, no lo hizo. No es que lo vomitó, sino significa estoy a punto de hacerlo. No quiero hacerlo, pero podría llegar a hacerlo, ¿no? Porque hay algo en el estómago que posiblemente es una comida, como muchas veces uno cuando siente deseos de vomitar, ¿qué pasa? Parece como si los órganos se pusieran de acuerdo para eliminar, ¿no? Esa bacteria, podemos decir, o ese problema, o eso que está ahí adentro, que está en mal estado. ¿Qué hacen? Se ponen de acuerdo y lo largan. Pues la gran noticia es que Dios no lo hizo y no está diciendo que lo va a hacer. Está diciendo que lo puede llegar a hacer, pero no lo hizo. Esa es la gran noticia, que nos da la posibilidad de elegir en este día, ¿no? ¿Y cuál es el problema que presentaba la iglesia en la Odisea? Versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué interesante que los cristianos en la Odisea se creían que por vivir en estas comodidades, de cual la ciudad le daba comodidades materiales o prosperidad económica, muchos decían, no necesito a Dios, tengo todo. Muchas personas piensan así. Muchas personas en este país piensan que por tener todo, aire acondicionado o tener todas las comodidades, dicen no necesitamos a Dios. Pero no es por comodidades, ¿no? No podemos igualar las comodidades o la prosperidad económica con Dios. Cuidado con eso. Y cuando estamos satisfechos de nosotros mismos, generalmente, ¿qué pasa? Decimos, bueno, estoy prosperado, tengo todo. ¿Y qué hace uno? No empieza a mirar las necesidades que hay alrededor, ¿no? Al no ver la necesidad, muchas veces uno dice, bueno, no hay necesidad. Y cuidado con estar tan satisfecho de lo que por ahí ganas o de lo que por ahí trabajas, porque muchas veces es un Dios el trabajo, en minúscula, por supuesto. Muchas veces es como que uno lo pone antes que a Dios. Y primero, ¿qué dice la Biblia? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y ellos pensaban que lo tenían todo, pero Dios les dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Qué significan estas palabras que al leerlo nos choquea, ¿no? Son fuertes. Pero fíjate, la palabra desventurado significa todo lo contrario a una persona bienaventurada. ¿Sí? Todo lo contrario. ¿Vieron las bienaventuranzas? Cuando uno estudia las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. Ahí Jesús expuso las bienaventuranzas de la gracia, ¿no? Así como Moisés expuso la ley, trajo la ley, Jesús vino a traer la gracia, las bienaventuranzas. Entonces, el desventurado es aquel que es todo lo contrario al bienaventurado. ¿Y cuál es una cualidad que tiene una persona desventurada? Es carente de gracia, es carente de favor de Dios. En estos días estoy pensando mucho sobre esta palabra, el estar bajo el favor de Dios, ¿no? Y fíjate, si me acompañas a Job, capítulo 29, ¿tenemos algún comentario más? Mientras buscas allí Job, capítulo 29, Job, capítulo 29. Tenemos a Raquelita conectada, a Norey, a Julie, a Carlita, a Natalia, a Shady y a José. Bienvenidos y esperamos ser de bendición para sus vidas. Sí, saludamos a todos. Muchos están conectados, pero al no hacer clic en el video, nosotros no sabemos que están conectados, pero eso nos pasa muchas veces, que hay muchas personas que solamente lo miran desde los news, o sea, de las noticias, y no hacen un clic. Así que te aliento que hagas un clic y podamos ver que estás conectado, así estamos viendo quién se conecta y quién escribe. Fíjate, entonces, dijimos Job, capítulo 29, versículos 2 al 5, dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados?
Mira lo que dice aquí, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Está añorando los tiempos de favor. Qué tremendo, ¿no? Job está pasando por un tiempo de sufrimiento, de prueba, pero aún está recordando esos tiempos donde el favor de Dios estaba sobre él. Yo puedo ver que hay dos caminos, quizás más, pero por lo menos dos caminos donde uno pueda perder el favor de Dios. Uno que puede ser temporal, por una prueba, por una dificultad, por algo que Dios permite en su soberanía, como le estaba pasando a Job, o por actos, situaciones y cuando uno siembra cosas que no corresponde sembrar, el favor de Dios no está sobre esa vida, ¿no? Entonces empiezan a suceder se desencadenan una serie de situaciones, de cosas que muchas personas sienten que Dios no está con ellos. ¿Por qué? Bueno, por situaciones, por malos actos, por mala actitud, por pecado. Pero acá Job está viviendo algo donde él está añorando esos tiempos donde estaba bajo la bendición, bajo, la prosperidad de Dios, ¿no? Donde era un hombre próspero. Y la palabra hebrea me llama mucho la atención. Yo no es que sé de hebreo ni de griego, solamente uno estudia esa palabra. Y acá la palabra hebrea favor es sod, S-O-D, y tiene diferentes significados. Pero el que más me llama la atención es cuando está una persona en un lugar reposando, dice la traducción, entre amigos, hablando temas íntimos, donde hay un ambiente de confianza, un ambiente de favor, donde uno puede abrir su corazón. Y esto es lo que uno hace con Dios, ¿no? Cuando uno tiene una relación, una comunión íntima con el Señor, uno está en ese ambiente, no de comodidad, en un ambiente de reposo, ¿no? Bajo el favor de Dios. Y significa estar cubiertos, significa reposados, descansados. Mira, bajo bendición, vivir bajo el favor de Dios, estar en tiempos de refrigerio, ¿no? De amistad con Dios, de relación con Dios, de comunión con Dios. Y para Job, el favor de Dios era vivir bajo la presencia de Dios, ¿no? Para Job era esa relación íntima que tenía con Dios, que por momentos cuando hay pruebas, dificultades, cuando hay situaciones que hacen que uno quizás se vuelva un poco tibio en las cosas de Dios, uno ya no siente ese fervor por buscar al Señor, uno parece que le cuesta conectarse con las cosas de Dios. Entonces uno tiene que tratar de dejar que esas cosas, dejarlas en la presencia del Señor, ofensas o cuantas situaciones que a veces atentan contra nuestra vida espiritual. Yo siempre digo, tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada en Él, ¿no? Porque Él es el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios, ¿no? En Él tenemos que mirar a Él, hermanos, no miremos otra cosa que a Él, nos tenemos que sostener en Él. Entonces cuando vivimos bajo ese favor de Dios, estamos en una relación íntima con Dios, ¿no? Conectados con el Espíritu Santo. Pero recuerda que el Espíritu Santo también se puede contristar. La Biblia lo compara como una paloma, ¿no? En el cual se puede, yo no sé, a veces pienso y vieron que cuando uno se acerca mucho a una paloma, ¿qué sucede? Se asustan, ¿no? Se van. Entonces hay que cuidar esa relación con el Espíritu Santo, no hay que asustarlo, el Espíritu Santo, no hay que permitir que Él se aleje, sino no contristarlo. Cuando actuamos fuera del plan divino, ¿qué sucede? Cuando cometemos pecados, cuando hay pecado oculto, lo que sucede es que se apaga esa relación, ¿no? Se contrista el Espíritu Santo. Y claro, vamos a la presencia de Dios, el Señor nos restaura, nos perdona. Ese es el mensaje que estamos predicando también, que Dios restaura, hermano, que Dios perdona, que uno puede ir en arrepentimiento al Señor. Como predicamos ayer, arrepentimiento no solamente es decir, bueno, Señor, me arrepiento, ya está solucionado, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de arrepentirme. No, el arrepentimiento también tiene que ver con acciones, ¿no? Que tenemos que hacer. Dijimos de Zaqueo, ¿sí? Jesús le dijo, baja Zaqueo de ahí arriba, ¿no?
hoy voy a ir a tu casa. ¿No? Muchos decían, wow, ¿cómo Jesús puede ir a la casa de un hombre así, de un cobrador de impuestos? Y estando allí, posiblemente quizás no predicando Jesús, quizás no, digo en el sentido de no con la palabra de Dios allí compartiendo algo, sino simplemente siendo testimonio en esa casa, fíjate, siendo testimonio, a veces mejor predicar sin hablar, siendo testimonios, hubo que allí convicción, ¿no? en Zaqueo. ¿Y él qué dijo? Voy a devolver cuadruplicado, dijo, ¿no? Sintió convicción de que había hecho, o sea, no solamente dijo, Señor, me arrepiento, ay, ahí tengo todo guardado, el dinero que robé, y no, lo voy a devolver, dijo, ¿no? O sea, ese arrepentimiento es el verdadero. Y entonces, Dios es un Dios de restauración, dijimos recién, ¿no? Cuando nos volvemos a Él, Dios espera que uno restaure esa relación con Él. Que podamos ser de aquellos que hacemos un lugar para el Señor. Recuerdo que cuando quisieron traer el arca, ¿se acuerdan, David? La primera vez que quiso traer el arca, ¿qué sucedió? Murió un hombre, ¿no? Usa. ¿Y qué pasó? David dijo por un momento, yo no quiero saber nada, por ahora estaba triste, estaba muy mal, se encerró en su palacio, pero el arca necesitaba un lugar. Y ahí aparece Obed-Edom, ¿no? Un hombre que preparó un lugar para alojar allí el arca y hubo mucha bendición, ¿no? En esa casa, aún los hijos, los nombres de esos hijos y bueno, después se fijaron cómo había que traer el arca, luego hubo fiesta, pero fíjate que sucedió algo malo, pero a la vez algo bueno, que permitió que este hombre pueda guardar allí en su casa, en un cuarto, la presencia de Dios, ¿no? Donde reposaba allí en el arca. Y un hogar deja de ser un hogar cuando permitimos que las tormentas ocurran dentro del mismo. Podremos tener un techo, paredes, pero eso no significa que sea un hogar, ¿no? Me acuerdo que muchas personas me han dicho, yo quiero comprarme una casa y quiero tener tal casa y tal lujo en esa casa, y todo es muy bueno, todo es muy lindo, cuanto más cosas puedas tener es hermoso, pero eso no significa que sea un hogar, porque lo que puede ser que sea una casa, pero no un hogar. Un hogar es un albergue, un lugar de refugio, ¿no? De refugio de las tormentas de la vida. Llegas a tu casa, mucha gente no quiere llegar a su casa. Mucha gente no quiere ir a su casa, quiere quedarse en el trabajo, pero no, la casa es un lugar de refugio, un lugar donde tú te encuentras con la persona que amas, un lugar donde cierras la puerta y ahí hay bendición, ahí hay paz, es como un lugar donde tú puedes tener esa íntima relación también con el Señor. Entonces, tal vez estés viviendo o hayas vivido tiempos así de tormenta, pero nunca es tarde para repararlos, construir nuevos muros de protección. Haz de tu hogar un lugar secreto, un lugar de refugio, donde puedas buscar al Señor. Pero estamos diciendo que aquí, en este pasaje que hemos leído, se está usando también la palabra desventurado. ¡Wow! ¿Por qué? Porque el oro que tenían no era solamente lo que necesitaba la iglesia, la prosperidad económica, ¿no? Miren, la Biblia dice, en Juan, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma, ¿no? O sea que la primer prosperidad es la prosperidad espiritual, ¿no? Por eso tienes que amar primero ¿a quién? A Dios. ¿Qué pasó con el joven rico? Amaba más, ahí está, las posesiones y qué difícil. Dijo, no, ¿cómo puede ser? Yo hago esto desde la juventud, y Jesús le dijo, te falta algo, mira, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué sintió? Tristeza. ¿Por qué? Porque primero estaban las riquezas. Yo no sé si literalmente Jesús le estaba pidiendo eso, pero sí estaba probando su corazón, ¿no? A ver cómo respondía. Y aún así, siguió el Dios del dinero. Se fue. Y la Biblia dice que Jesús lo amó, ¿no? Lo amó y lo siguió esperando, seguramente. Y el oro que tenía no era moneda corriente en el reino de Dios. O sea, desventurado es alguien que no tiene, ¿no?, qué ofrecer. O sea, no tenían nada genuino para ofrecerle a Dios. Estaban creídos que tenían, pero
lo que tenían no era el fruto que estaba buscando el Señor. Dios está buscando un fruto distinto, un fruto de labios que confiesen su nombre. Está buscando, por eso Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, por tanto ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificios de alabanza a Dios. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, ¿no? No solamente lo que podamos darle, que es importante, por supuesto, pero lo importante es lo que nace del corazón, ¿no? Entonces dice, eres desventurado, miserable, o sea, dignos de lástima. Y ellos se creían autosuficientes, pero Dios los veía que eran miserables. Pero Dios ve en ellos que no poseían nada quizás genuino espiritualmente, o sea, una persona miserable, una persona tacaña para las cosas de Dios, un tacaño. Si alguien desdichado, alguien que no era feliz, así lo veía el Señor, pero ellos se veían de otra manera. Pobres, o sea, fíjate que ellos se creían ricos, pero Dios los veía pobres. Qué interesante que este punto, ¿no? O sea, es al revés como Dios los ve. O sea, los ve como mendigos. Esa puede ser una de las traducciones, ¿no? El mendigo, creo que el mendigo es peor que el pobre. Porque el pobre algo tiene, pero el mendigo no tiene nada, tiene que estar mendigando todo el tiempo, ¿no? Entonces, fíjate que todo lo contrario lo de la iglesia de Esmirna. ¿Qué dice? La iglesia en Esmirna, en Apocalipsis 2.9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice. O sea, yo conozco tu pobreza, ahí sí, la pobreza material. Que estaban luchando, que hacían obras, que tenían tribulación, pero Dios dice, pero ustedes son ricos. ¡Guau! Ciegos. ¿Cómo les podía decir ciegos cuando estaban en una ciudad donde era número uno en el mundo, por así decirlo? Donde de ahí salían los mejores colirios para limpiar. Pero Dios dice, ustedes están ciegos. ¿Pero cómo puede ser que estemos ciegos? Si de acá salen los mejores colirios. Es que creían tener buena vista, pero no veían. Por eso Dios le dice que no pueden ver, aún teniendo los mejores colirios, no pueden ver. O sea, la ceguera es una desgracia, pero peor es aquel que es ciego y no ve, ¿no? O sea, hay mucha gente que ve, pero no puede ver las cosas del Señor. ¿Tenemos alguien más conectado? Antes de terminar. Ya son 6:48 aquí. Si están conectados en Argentina son 2 horas más. Yep. Pero deben estar conectados en Colombia, en varios lugares. Sí. Ah, ok, ahí está. Felipe ahí está. De Colombia. Felipe Bruchet. Ajá, ok. Sí. José creo que está en Puerto Rico. Ok. Sí, la familia Samalot también. Saludamos a todos los que se están conectando en este día. ¿Sabes que cuando te estaba escuchando, que estabas compartiendo esta palabra, está tremenda, está poderosa, a veces lo que pienso es que, así como la perspectiva nuestra, ¿no?, con respecto a la forma en que Dios ve las cosas, es tan distinta. Muchos de quizás los que están conectados, de los que van a estar escuchando este mensaje, por ahí es todo lo contrario. En vez de creerse ricos, creerse los mejores, que tienen todo, se creen los peores, se creen que ya no hay esperanza, se creen que no hay acceso al Padre. Pero se me venía a mi corazón, mientras te escuchaba, la palabra de Isaías cuando dice que Él no va a quebrar la caña cascada, ni va como a apagar ese pábilo, ¿no?, que humea. Sí. Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios de restauración que amamos, que predicamos, ¿no? Que es todo lo contrario, que quizá, claro que Dios resiste a los soberbios y los mira de lejos, pero quizá en este día hay alguien que está mirando y está quebrantado su corazón y se siente menos y siente que no tiene acceso al Padre. Bueno, en este día lo que te queremos compartir es que sí tenés acceso, que tenemos un Dios de segundas oportunidades, un Dios de amor, ¿no? Claro. Entonces, antes de sentarme y ahora que vamos a orar y eso, quería compartir eso porque lo tenía en mi corazón, porque está el otro lado, ¿no? Claro. Está la arrogancia, pero también está el creerse lo último, lo más pequeñito. Y eso trae tibieza también. Claro que sí. Porque uno no puede, ¿no?, levantarse, uno no puede moverse en las cosas de Dios. Muy buen punto. Somos un gran complemento realmente. Muy buen punto, claro. ¿Qué pasa cuando nos sentimos menos de cómo Dios nos ve? No solamente, acá estamos hablando del orgulloso, pero ahora estamos hablando del que se siente menos, ¿no? Que dice, no, yo no puedo, que lo haga otro, siempre en la iglesia va a haber alguien mejor que lo haga, o está en un lugar de estancamiento, pero Dios quiere usarte a ti. O sea, Dios te quiere usar a ti y quiere
usar los talentos que tienes, los dones que tienes. Por eso somos un cuerpo, es muy importante, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un pastor que también fue de mucha bendición para mí en Argentina, el pastor Marcelo Doinel se llamaba, y bueno, se llama todavía, donde él nos hablaba muchas veces. Y esto hace quizás más o menos 20 años que lo escuché y todavía lo sigo pensando, ¿no? Donde él decía que había muchos árboles y uno tenía un hacha, ¿no? Entonces, ¿dónde uno iba a golpear? Entonces, por ahí el hacha le agarraba al pastor, agarraba un árbol y le pegaba un hachazo y después le daba a los otros. Entonces, si cada uno busca un árbol para darle un hachazo, no lo va a derribar. Pero si todos le pegamos al mismo árbol, lo vamos a derribar. Entonces, qué importante que todos tenemos la posibilidad de tomar el hacha y de pegarle al mismo árbol, ¿no? Para poder derribarlo. Es una figura de lo que es trabajar en equipo, ¿no? De lo que es, y no es que uno dice, ay, yo no tengo fuerza para pegarle al hacha. No, sí, en el nombre de Jesús, pegale. En el nombre de Jesús, tomalo. Porque por ahí a veces nos sentimos menos, como dijo Vanessa, de lo que Dios nos ve. Y eso también es pecado. O sea, el orgullo es pecado. Pero el sentirnos menos de como Dios nos ve también es pecado, porque estamos faltando a la palabra de Dios, que nos dice que somos más que vencedores, ¿no? Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, para anunciar las virtudes, dice en otra parte, ¿no? Desde aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz. Entonces somos la voz de Dios, somos los ojos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Nadie es menos y nadie debiera ser más, somos todos iguales. Y los que estamos al frente estamos para servir, no para ser servidos. En autoridad, claro que sí, estamos por autoridad, ahí tiene que haber respeto. Pero en servicio estamos por abajo de ustedes, para poder servirles. Acá necesitaban, según el remedio que yo veo en el versículo 18, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Pero el colirio de Dios, ¿no? Acá el consejo viene directamente de Dios. Y no había que comprarlo con dinero. No, dice, ese oro es eso puro, ¿no? Que muchas veces cuando lo pones en altas temperaturas, ahí se separan los materiales corrosivos que puede haber, ¿no? Muchos lo hacen subir en temperatura para quitarles los materiales corrosivos. ¿Qué hace? Se hace más que, vamos a decir esa palabra, maleable, ¿no? Esa palabra donde se puede, es más suave, ¿no? Es más, ¿cómo? Manejable. Muy bien, gracias. Y esto es lo que necesitaban hacer, porque el oro estaba muy duro y se pensaba que era bueno, pero cuando lo pones en lo caliente no estaba tan bueno. Había materiales ahí que lo estaban corrompiendo el oro. Entonces, al pasar por el fuego del oro se pueden separar los metales corrosivos, separarlos. Y así Dios le estaba diciendo a la iglesia que debían separar lo que contaminaba. Por eso esta semana estamos yendo al punto, dijimos. Nadie se ofenda en internet, nadie se ofenda, nadie diga, el pastor está hablando fuerte. No, yo no estoy hablando fuerte. La palabra de Dios es así, pero gloria a Dios que es así la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Al pasarlo por el fuego se separaba. Y debían sacar aquello que contaminaba el oro, separarlo, que produce ¿qué? Que el corazón se endurezca como el oro. El oro no era lo material, era el corazón de la iglesia, ¿no? El corazón, el centro de su vida. Y Cristo le ofrece también ¿qué? Ropas blancas. Pero ¿cómo le ofrece ropa si la Odisea era uno de los lugares donde había mejores telas? De ahí salían y se vendían para todos lados. Nosotros tenemos las mejores telas, las mejores lanas, ¿sí? Pero mejor te ofrezco ropas blancas, le dice el Señor, ¿no? Ahí, en el versículo. La ropa blanca, ¿qué es símbolo de qué? De pureza, ¿no? ¿Es símbolo de qué? De santidad. Santidad. Estamos en la semana de santificación. ¿Es símbolo de qué? De alegría, de gozo, de pureza, de victoria. También les dice que usen colirio, pero el colirio de Dios. No el que ellos producían, porque no servía, limpiaba por fuera. Necesitaban el colirio que limpia por dentro, ¿no? El que puede limpiar los ojos para ver, para ver las cosas de Dios, para discernir. Necesitamos aprender a discernir, a tener esa apertura espiritual para discernir las cosas de Dios. Y este colirio hace que veamos cómo, espiritualmente, que tengamos la sabiduría de Dios. Versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Mira, el Señor te ama, acá lo está diciendo.
te ama, pero dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí Jesús usa la palabra afecto fraternal, afecto entrañable. Me gusta esa palabra. No es un amor cruel, una disciplina dura, sino que lo que está diciendo es una disciplina de amor. No esa disciplina que vuelca el odio muchas veces. Cuidado, padres, con esa disciplina donde uno vuelca sus frustraciones y el odio y a veces y después se arrepiente uno y lastima. Cuidado, Jesús está acá diciendo yo lo hago con amor, porque los amo, es amor fraternal. Muchas veces Dios habla fuerte, ¿no? Permitiendo que a veces nos sintamos así. Por ahí estuve casi hablando una hora, tú sientes como un poquito de tristeza en este momento o algo. Bueno, fíjate, la Biblia dice que hay una tristeza que es para salvación. ¿Sabías? Hay una que es para salvación. Pero hay otra que dice que es la tristeza del mundo que produce muerte, ¿no? Pero la tristeza que según Dios produce esa salvación que necesitamos. Y el celo por las cosas de Dios es lo que cada cristiano necesita para servirle. Ese celo, ese celo, ese amor, ese cuidado, ¿no? El arrepentimiento debía ser enfocado en el celo de Dios, ¿no? Nos muestra ahí la palabra del Señor. Este arrepentimiento es volverse a Dios de todo corazón. Me gusta esa palabra celo, en el griego es celeue, que es la misma raíz de la palabra cesto, que es caliente. O sea, ni frío ni tibio, sino caliente, ¿no? O sea que el celo habla del fervor, ¿no? En otra parte de la Biblia nos habla del punto de ebullición, ¿no? Cuando rompe así el agua y hierve, ¿no? Ahí es como el cristiano tiene que vivir, con ese punto de ebullición. Y dice, he aquí, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces usamos este versículo para predicar, no? Pero la verdad es que Jesús está pidiendo hospedaje, hermanos. ¿Por qué? Porque lo habían dejado afuera, pensando que tenían todo, que no necesitaban nada. Y como dijo Vanessa, a veces también lo podemos dejar fuera, haciéndolo sentir que no somos merecedores de las cosas de Dios. No somos merecedores, pero la gracia de Dios la necesitamos, ¿no? Ya ahí está el apóstol Pablo pidiendo, el Señor le dice que te baste mi gracia, ¿no? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, no sos merecedor, pero te doy la gracia, Pero acá lo habían dejado fuera al Señor. Es como un extranjero, no sé, yo lo interpreto así, como un peregrino, está afuera, está golpeando la puerta de la iglesia para que lo dejen entrar. Muchas iglesias mismo en este país no tienen a Jesús en las iglesias. No lo dejan entrar, no lo dejan que restaure, no lo dejan que sane, no lo dejan porque tienen todo, no necesitan nada. Pero necesitan todo, en realidad no tienen nada. De ahí la tibieza de la que Dios está hablando, ¿no? O sea, tibieza porque no estaba Jesús ahí. O sea, la tibieza tiene que ver con cuánto lugar le doy a Dios, hermanos, también, para que se mueva en mi vida. ¿Cuánto lugar le vas a dar a Dios? A partir de esta semana, a partir de este día, ahí donde te encuentres, pensá en esto. ¿Cuánto lugar le vas a dar a Dios? ¿Cuánto vas a seguir permitiendo estas situaciones? ¿O cuánto vas a seguir viviendo en esa vida que estás viviendo fuera del camino de Dios? ¿Cuánto lugar tiene Jesús para mostrarse a través de nosotros, para usarnos, para levantarnos a través de nuestro carácter? ¿Cuánto lugar tiene Jesús para sanarnos, para restaurarnos, para hablarnos? La Biblia dice, si alguno oye su voz, ¿cómo? No endurezcamos vuestros corazones. Como en el día de la provocación, ¿no? En el desierto, donde tentaron los padres, dice, habían tentado, ¿no? A Dios. Entonces, si hoy escuchás la voz, Hebreos capítulo 4 creo que es, ¿no? Ahí lo tienes, Hebreos capítulo 4. O sea, si lo lees hoy es hoy, si lo lees mañana va a ser mañana. Y si lo leíste ayer fue ayer, porque es hoy, es en presente que Dios te habla. Si hoy estás escuchando la voz de Dios es porque Dios te está hablando hoy. ¿Cuánto lugar le damos al Señor para que viva a nosotros? No vamos a abrirle la puerta, no vamos a dejar que Él entre, que cene con nosotros en este día. Nosotros creo ya, justo, terminé, son las 7, miren, en punto. Vamos a hacer una oración junto con Vanessa, voy a pedir que Vanessa pueda estar haciendo una oración en este día. Si alguien más se conectó, que no lo hayamos saludado, también, sí, hay varios más, pero bueno. Lorena, dice. Brian.
¿sí? También saludamos. Hugo. Ábalos. Dylan. Y hay 21 más que no los podemos ver ahora, pero que están seguramente... A ver aquí. Ok. Muy bien, vamos a orar para terminar y recuerden que vamos a estar el miércoles próximo a las 6 de la tarde aquí mismo y el viernes también. Señor, en esta tarde ponemos delante tuyo cada familia, cada hogar que está abierto a recibir la palabra que tenés preparada para esta tarde. Señor, sabemos que cuando tú le diste este mensaje en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, no era una persona que no te conocía, era exactamente para tu pueblo. Por eso en esta noche, Señor, levantamos nuestras voces, levantamos nuestros corazones al cielo y te queremos pedir que tú hagas algo, Señor. En esta hora te pedimos que ahí donde nuestros hermanos se encuentran, que el poder de tu Espíritu Santo esté entrando a esos hogares, que el poder de tu nombre, Señor, sea declarado en ese lugar, en el medio de la aflicción, en el medio del temor, en el medio de la separación a causa del pecado por ti, Señor. En esta hora te pido que tú estés tocando, Espíritu Santo, que todo aquello que quiera traer pesar y separación de ti, Señor, que todo lo que está queriendo entrometerse entre tu creación y el Creador, Señor, que en esta hora sea quebrado en el nombre de Jesús, que en esta hora tu presencia, que en esta hora tu poder, Señor, esté entrando en estas casas y esté rompiendo cadenas, esté rompiendo argumentos, esté quebrantando mentiras que hacen que mis hermanos no puedan buscarte, que hacen que mis hermanos no puedan estar cerca. En esta hora nos volvemos en contra de toda altivez, de creer que somos algo que no somos, de creer que tenemos algo que no tenemos, Señor. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Y como dice tu palabra, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso. En esta hora, todo lo que nos separa de ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor y de restitución y de restauración. Presto tus oídos al clamor de tu pueblo. Cuando alguien te busca de corazón, tu palabra dice que te vamos a encontrar cuando te busquemos de todo corazón. Y en esta hora eso es lo que queremos hacer, Señor Jesús. Sí, Señor. Te damos gracias en este día. Oh, bendito. Muy bien, vamos a... Gracias, Señor. Damos gracias a Dios por este día. Aquí es feriado hoy. Oh, sí, el Día del Trabajador. El Día del Trabajador. Felicidades a todos los trabajadores. Y bueno, nos conectamos el miércoles a las 6 de la tarde. Entonces, Dios les bendiga. Señor les bendiga.